Traicioné a mi hermana con su novio en un momento de debilidad y ahora estoy embarazada y sola, sin saber qué hacer. Necesito sacarme este peso del pecho, aunque me queme por dentro de vergüenza, culpa y arrepentimiento. No estoy orgullosa de lo que hice, créanme, pero siento que, si no lo cuento, voy a colapsar bajo este secreto. Esto es un desastre que ha destrozado mi vida, la de mi familia y la de las personas que más amo. Todo empezó como una noche cualquiera, pero terminó siendo una pesadilla de la que no puedo despertar. Crucé una línea con el novio de mi hermana. Y ahora estoy embarazada. Decirlo en voz alta es como arrancarme el alma, pero aquí va mi confesión, con cada detalle, cada sensación, cada lágrima, porque necesito que entiendan cómo llegué a este punto. ¿Por qué pasó todo y el caos que estoy viviendo ahora? Para que tengan el contexto, mi hermana, a quien llamaré Laura, siempre ha sido la niña de oro. Es mayor que yo por 3 años, y desde pequeñas, ella era la definición de perfección. Sacaba las mejores notas, tenía amigas leales, conseguía trabajos prestigiosos y vivía una vida que parecía sacada de una película romántica. Es guapa, con una belleza natural que no necesita esfuerzo, cabello largo, brillante, siempre impecable, ojos grandes, expresivos, que te hacen sentir escuchada, y una sonrisa que ilumina todo. Laura es dulce, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar, con un corazón enorme. Es el tipo de persona que todos quieren cerca, alguien que hace el mundo mejor. Yo, en cambio, soy un desastre. Siempre he sido la que llega tarde, la que se mete en problemas, la que toma decisiones impulsivas sin pensar. Mi cabello nunca está en su lugar, mi ropa suele estar arrugada, y mi vida es un caos constante. No soy fea, pero siempre me he sentido menos frente a Laura, menos guapa, menos inteligente, menos exitosa. No la odio, la amo con todo mi corazón. Siempre ha sido mi mejor amiga, mi confidente, la persona a la que acudía cuando el mundo se me venía encima. Pero vivir a su sombra me ha hecho sentir insuficiente desde que tengo memoria. En el fondo, aunque me cueste admitirlo, a veces la he resentido por ser tan perfecta, por tenerlo todo tan fácil mientras yo lucho por no ahogarme en mi propio caos. Hace un par de años, mi vida se fue al abismo. Trabajaba en un empleo mediocre, apenas ganando para pagar un cuartucho en una zona peligrosa. Había terminado una relación tóxica que me dejó emocionalmente destrozada y con deudas que no podía pagar. Estaba deprimida, sin rumbo, en un punto bajo del que no sabía salir. Laura, siendo la hermana increíble que es, me tendió la mano. Me dijo que no podía seguir así, que me mudara con ella a su departamento, que me ayudaría a estabilizarme. Somos familia, dijo, con esa sonrisa cálida que me hacía sentir segura. No te voy a dejar sola. Acepté, no porque quisiera depender de ella, sino porque no tenía opción. Mi orgullo estaba roto, y no podía fingir que lo tenía todo bajo control. Mudarme con Laura fue un alivio, pero también un recordatorio constante de nuestras diferencias. Su departamento era perfecto, limpio, organizado, con muebles modernos y plantas siempre verdes. Ella tenía un trabajo bien pagado en marketing, una vida con sentido. Yo trabajaba turnos esporádicos en una cafetería, intentando ahorrar para mis deudas y encontrar un rumbo. Laura nunca me hizo sentir menos, pero yo no podía evitar compararme. Ella pagaba casi todo, y aunque decía que no era problema, me sentía como una carga. Intentaba compensarlo con tareas domésticas, cocinando cuando podía, pero una voz en mi cabeza susurraba, no eres suficiente. Nunca serás como ella. Laura y su novio, a quien llamaré Diego, llevaban casi un año juntos. Diego era, cielos, ¿cómo lo describo sin sonar obsesionada? Era el tipo de hombre que te hace suspirar. Alto, casi 1,85 m, con hombros anchos y brazos que se marcaban bajo cualquier camiseta, como esculpido por un artista. Su cabello oscuro, un poco largo, siempre desordenado de esa forma que parece planeada, con mechones cayendo sobre la frente, dándole un aire rebelde. Su mandíbula era afilada, casi cinematográfica, y sus ojos verdes te atrapaban como un imán, como si vieran a través de ti. Pero lo que lo hacía peligroso era su carisma. Hablaba con una confianza que te envolvía, con una voz grave que vibraba en tu pecho y te hacía querer escucharlo eternamente. Era el novio perfecto, le llevaba flores a Laura los fines de semana, la acompañaba a eventos de trabajo, cocinaba para ella cuando llegaba agotada. Hasta le escribía notas cursis que ella me mostraba con una sonrisa gigante. Mis amigas estaban locas por él. Laura se sacó la lotería, decían, con envidia y admiración. Y yo, lo pensaba también, aunque no lo dije en voz alta. Era imposible no notarlo, imposible no sentir algo cuando él estaba cerca.
Pero algo empezó a crecer entre nosotros, una sombra venenosa. Desde hacía meses, notaba que Diego me miraba diferente, no como a la hermanita menor de su novia. Sus ojos se detenían en mí cuando pensaba que nadie lo veía. Si usaba una falda corta o una blusa ajustada, sentía su mirada recorriéndome, lenta, intensa. Al principio, pensé que era mi imaginación, que proyectaba algo porque, bueno, yo también lo encontraba atractivo. ¿Quién no? Pero luego vinieron los comentarios, pequeños, casi inocentes, pero cargados de intención. Te ves bien hoy, decía, con una sonrisa desafiante, no del todo amigable. O se acercaba más de lo necesario en la cocina, dejando que su brazo rozara el mío, su mano deteniéndose un segundo de más en mi hombro. Y yo, no lo detenía. Me gustaba. Me hacía sentir vista, deseada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Si se preguntan por qué no lo paré, estaba soltera, lidiando con citas fallidas, chicos que no valían la pena y una autoestima por los suelos. Mi última relación fue un desastre, un tipo que me engañó, me manipuló y me dejó con deudas y el corazón roto. Estaba cansada de sentirme invisible, de compararme con Laura, de sentir que nunca estaría a su altura. Y de repente, Diego, el novio perfecto, el hombre de los sueños de mi hermana, me prestaba atención. Era embriagador, como una droga que sabía que no debía probar, pero que no podía resistir. Cada mirada, cada roce, cada comentario, encendía algo en mí, algo que me hacía sentir viva, poderosa, aunque sabía que estaba mal. Me decía, es solo un juego, no va a pasar nada, solo es amable. Pero una voz más oscura susurraba, él te quiere, te ve, no como a Laura, sino como a ti. Y yo, estúpida, le di espacio a esa voz. Esa noche, todo se fue al caos. Laura tuvo una emergencia de trabajo. Su jefe la llamó a última hora por una presentación que necesitaba ajustes urgentes, y Laura, la empleada estrella, no podía decir no. Salió corriendo, gritando que volvería en unas horas, con el bolso colgando y el teléfono en la oreja. Me quedé en la sala, tirada en el sofá, viendo una serie que no me importaba, con papas fritas en la mano y el control remoto perdido entre los cojines. Diego estaba en la cocina, y escuché su voz. ¿Quieres un vino?, preguntó, sacando una botella del refrigerador. Odio el vino, su sabor amargo, pero dije que sí. Quería seguirle el juego, ver hasta dónde llegaba. Me levanté, alicé mi camiseta ajustada, que dejaba un pedazo de mi estómago al descubierto, y me apoyé en la barra de la cocina, mirándolo mientras servía las copas. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, un aroma caro, masculino, con toques de madera y cuero que me erizaba la piel. Era intoxicante, como si cada molécula estuviera diseñada para hacerme perder la cabeza. Hablábamos de tonterías, la serie, el trabajo de Laura, el clima, cosas sin importancia que llenaban el silencio. Pero cada palabra era un anzuelo, tirándome hacia un borde que sabía que no debía cruzar. Él se movía con calma calculada, estirándose para alcanzar las copas, dejando que su camiseta se levantara un poco, mostrando un destello de su abdomen duro, bronceado. Era un espectáculo, y él lo sabía. Laura siempre está corriendo, dijo, mirándome de reojo, con esa voz grave que me envolvía. Se pierde lo mejor de la vida. Me reí, pero mi risa salió nerviosa, como un suspiro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oiría. ¿Y qué es lo mejor de la vida?, pregunté, intentando sonar casual, aunque mi voz temblaba y mis manos apretaban la copa con fuerza. Él se giró, apoyándose en la barra, tan cerca que nuestros brazos casi se tocaban. No sé, dijo, con una sonrisa venenosa, lenta, peligrosa. Dímelo tú. El aire estaba cargado, denso, como si una palabra pudiera incendiarlo todo. Me pasó la copa, pero no fue un gesto cualquiera. Sus dedos rozaron los míos, lentos, intencionales, y un temblor eléctrico me recorrió, como si mi piel cobrara vida bajo su toque. Apreté las piernas, intentando controlar la tormenta que crecía en mí. Ese contacto me dejó sin aliento, mi pulso acelerado, mi mente nublada. Tomé un sorbo, no por sed, sino para calmar el nudo en mi pecho. Pero el vino no ayudó. Él me miraba, fijo, sus pupilas dilatadas, su expresión una mezcla de arrogancia y algo primitivo, hambriento. Me sentí expuesta, no por mi ropa, sino por cómo me veía, como si pudiera desarmarme con una mirada. Intenté recuperar el control. Deberías tener cuidado, dije, fingiendo seguridad, pero mi voz era un susurro. Alguien podría pensar que me estás coqueteando. Él sonrió, confiado, descarado, casi depredador. Dio un paso, cerrando el espacio,
hasta que mi espalda rozó la barra. «¿Y si lo estoy haciendo?», murmuró. Su voz fue un trueno suave, resonando en mi pecho, cada palabra un latigazo de calor. «Es el novio de Laura», gritaba mi cabeza, pero mi cuerpo no escuchaba. Sus manos se acercaron, rozándome con una intención contenida, cada gesto un destello que me consumía. Su palma se detuvo cerca de mi cintura, apenas rozando mi camiseta, y el contacto fue como una chispa, mi piel erizándose, mi respiración entrecortada. Estaba traicionándome a mí misma, y lo sabía. Se inclinó, su aliento cálido rozando mi cuello, enviando una corriente ardiente por mi columna. Un suspiro se me escapó, bajo, incontrolable. Él lo oyó, y su sonrisa se volvió más oscura. «Dime que pare, y me detengo», murmuró, sus manos moviéndose con una delicadeza provocadora, como si supiera exactamente cómo hacerme ceder. No dije nada. Lo dejé seguir. Mi camiseta se deslizó a un lado, dejándome vulnerable bajo su mirada, el mundo desvaneciéndose a nuestro alrededor. El frío del ambiente me hizo estremecer, pero su mirada fue lo que me desnudó. Sus ojos recorrieron mi silueta con un deseo crudo, deteniéndose en cada curva, como si quisiera grabarme en su mente. Yo también lo miré, su camiseta marcaba su figura, la tensión en su postura gritando que estaba tan atrapado como yo. Era una danza peligrosa, y ninguno quería parar. Esto es una locura, pensé, pero cuando su rostro se acercó, su presencia magnética borró toda cordura. Sus manos me sujetaron por la cintura, firmes, atrayéndome hacia él, su calor envolviéndome con una urgencia imposible de ignorar. Cada roce era una provocación, cada mirada un desafío. Mi ropa se sentía como una prisión, y lo peor era que quería librarme de ella, aunque sabía que estaba mal. «Esto molesta», gruñó, su voz rasposa, tomándome de la cintura con una seguridad que me robó el control. Me levantó como si no pesara nada, sentándome en la barra, su mirada clavada en la mía. Sus manos, fuertes, se deslizaron cerca de mi cintura, rozando la tela con una intención ardiente. Cada presión era una corriente eléctrica, recorriéndome de pies a cabeza, mi cuerpo temblando bajo su toque. Su respiración, acelerada, se mezclaba con la mía, el aire entre nosotros cargado de tensión insoportable. Sus dedos trazaron caminos lentos por mi espalda, mis hombros, una mezcla de ternura y deseo apenas contenido. No hablaba, pero sus ojos lo decían todo, me quería, y yo lo sabía. Mis piernas temblaban, mi pecho subía y bajaba, mis labios entreabiertos buscaban aire. Me aferré a sus hombros, como si fueran lo único que me mantenía anclada. «¿Sientes esto?», murmuró contra mi cuello, su voz un susurro que me deshacía, sus dedos siguiendo un ritmo lento, desesperante. No necesitaba responder. Nuestros cuerpos hablaban más alto, atrapados en un juego del que no queríamos escapar. La cocina se desvaneció. Tropezamos hacia la mesa del comedor, la tensión entre nosotros explotando como una tormenta. Los platos cayeron al suelo, un estruendo que no nos detuvo. Me giró, apoyándome contra la madera fría, la superficie helada contrastando con el calor abrumador que nos consumía. Su presencia era devastadora, llenando cada rincón de mi mente, mi cuerpo temblando bajo la intensidad de su cercanía. El aire estaba denso, cargado de electricidad, cada movimiento suyo un desafío, cada roce una promesa rota. Podía sentir su respiración agitada, su calor envolviéndome, como si el mundo entero se redujera a ese instante. «Siempre eres tan imposible de resistir», gruñó cerca de mi oído, su voz cargada de desafío, sus manos firmes en mi cintura, anclándome a él. No respondí. No podía. Mi mente era un torbellino, mi cuerpo traicionándome con cada latido. La tensión era insoportable, una corriente que me recorría, haciéndome temblar, mi respiración caótica, como si luchara contra un vértigo que me consumía. Cerré los ojos, aferrándome a la mesa, intentando anclarme, pero él no me dejaba escapar. Su cercanía era implacable, cada gesto suyo un incendio que me deshacía, mi cuerpo rindiéndose a la tormenta que él desataba. Era demasiado vívido, demasiado intenso, como si cada segundo me partiera en dos, reconstruyéndome solo para volver a romperme. Lo miré por encima del hombro, su mandíbula apretada, el sudor brillando en su frente, esos ojos verdes encendidos, como si algo en él hubiera estallado. Yo debía verme igual, cabello revuelto, labios entreabiertos, atrapada en la vorágine del momento. «Si Laura supiera lo que provocas», murmuró, su voz rota, acelerando la intensidad de su presencia. La habitación se llenó de ecos de nuestra conexión, el crujido de la mesa, el roce de la ropa, el aire denso que parecía vibrar.
Mi cuerpo se estremecía, un temblor que empezaba en mis piernas y subía por mi columna, dejándome sin aliento, completamente consumida. Era como si un fuego me devorara desde dentro, cada instante más intenso, más desesperado, hasta que no supe cuánto podía soportar. Y aún así, no quería que parara. Cuando todo se detuvo, el silencio fue pesado, íntimo, nuestras respiraciones agitadas llenando el vacío, nuestras almas hechas pedazos. El peso de mi error me golpeó como un trueno. La intensidad aún vibraba en mi cuerpo, pero la realidad se colaba, fría, cruel. Estaba sudorosa, el corazón desbocado, la culpa aplastándome. Nos quedamos allí, respirando rápido, hasta que el timbre sonó. La voz de Laura desde el pasillo: «Abran, chicos, olvidé las llaves». Nos congelamos. Diego se apartó tan rápido que casi me caí. Mis piernas eran gelatina, mi ropa desordenada, mi rostro seguro gritando lo que había pasado. Corrí al baño, intentando recomponerme, secándome el sudor, luchando por calmar mi respiración. Diego abrió la puerta, con esa sonrisa encantadora que ahora me daba náuseas. Laura entró, sin sospechar nada, hablando de su día mientras yo evitaba su mirada, el corazón en la garganta, sintiéndome la peor persona del mundo. Esa fue la primera vez, pero no la última. Me volví adicta a esa tensión, a la electricidad de su cercanía. Era una adicción que no podía rechazar. Me dejaba llevar en cada oportunidad, atrapada en un deseo que no conocía límites. En el baño, mientras la casa seguía su curso, nuestras miradas chocaban, cargadas de fuego innegable. En el balcón, bajo el cielo nocturno, sus manos borraban mi resistencia, el aire frío amplificando cada escalofrío. En el asiento trasero de su auto, el riesgo de ser vistos hacía que cada instante fuera más intenso, el calor de nuestra cercanía empañando las ventanas del auto. Cada vez era más arriesgado, más desesperado, más consumidor. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. En cada encuentro salía con el cuerpo marcado, los pasos temblorosos y el corazón latiendo como si aún no pudiera volver a la calma. Me arreglaba rápido, ocultando bajo la ropa las huellas de algo que nadie debía descubrir. Una vez, en la penumbra del pasillo, a solo metros de donde Laura dormía, me arrinconó contra la pared. Sus manos firmes me sujetaron por la cintura y su aliento caliente me envolvió, mientras sus labios buscaban mi cuello en silencio. Me tapó la boca con la mano, no para callarme, sino para contener el sonido de mi respiración agitada. Sentía su cuerpo pegado al mío, la tensión entre nosotros vibrando como un cable a punto de romperse. Otra vez, en la lavandería del edificio, me tomó por sorpresa entre las sombras. El estruendo rítmico de las máquinas lavadoras disfrazaba el temblor de mis suspiros. Me alzó con fuerza, como si el deseo lo consumiera desde dentro, y me dejó allí, vulnerable, contra los azulejos fríos. Cada vez que sus ojos verdes, cargados de una necesidad feroz, me observaban, lo decía todo sin decir una sola palabra. Yo no podía resistirme. Nunca podía. La culpa llegaba después, cuando su presencia se desvanecía, dejándome sola con el vacío. Me gustaba, y eso era lo peor. Me juraba que sería la última vez, pero esos ojos, ese deseo latente en su interior, aquellos susurros cerca a mis oídos, me arrastraban de nuevo. Parte de mí se sentía poderosa, como si le quitara algo a Laura, como si por una vez fuera yo la que ganaba. Pero la parte que amaba a mi hermana se rompía cada vez que ella me abrazaba, sin saber nada. Semanas después, mi cuerpo habló por mí. Empecé con náuseas, pensando que era estrés o una mala comida. Luego vinieron otros signos: sensibilidad, cambios de apetito, sueño constante. Mi ropa ya no me quedaba igual. Una mañana, frente al espejo, vi un pequeño bulto en mi vientre. El miedo me paralizó. Fui a la farmacia, el corazón en la garganta. Compré un test con manos temblorosas, apenas pude abrirlo. Me encerré en el baño y esperé. Las 2 líneas aparecieron rápido, claras, innegables. Estaba embarazada. Y no había duda de quién era el padre. Me derrumbé en el suelo frío, la prueba en la mano, llorando sin control. Mi vida había cambiado para siempre. Todo lo que había ignorado, todo lo que había justificado, me golpeó de golpe. ¿Cómo llegué a esto? Como le hice esto a Laura, la pasión y el deseo nublaron mi juicio, y no tomé precauciones. Podría haber terminado con el embarazo, pero este pequeño no tenía la culpa. Era mi error, y no sabía cómo enfrentarlo. Había dejado que un deseo pasajero decidiera mi futuro. Laura empezó a notar cosas. Diego se volvió descuidado, dejando su teléfono sin bloquear, y ella encontró un mensaje mío. No era explícito, solo un «¿dónde nos vemos?»,
pero bastó para que sospechara. Me confrontó una noche en la sala, con lágrimas en los ojos, la voz rota, temblando de rabia y dolor. ¿Sabes algo de esto?, preguntó, mostrando el mensaje. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Intenté mentir, dije que no era nada, que solo éramos amigos, pero mi voz era un desastre, y ella no es estúpida. No me mientas, dijo, cortante. ¿Qué pasa entre tú y Diego? Me quedé congelada, buscando palabras que no encontraba. Laura, no es lo que piensas, balbuceé, pero ella ya lloraba, caminando de un lado a otro, con las manos en la cabeza. Como pudiste, susurró, más para sí misma que para mí. Eres mi hermana. Esa noche no pasó de ahí, pero la desconfianza se instaló. Laura empezó a observarnos, a notar las miradas, los momentos a solas. Ató cabos, las veces que Diego y yo hablábamos en el balcón, las veces que él me ayudaba en la cocina, el bulto en mi vientre que no explicaba. Una semana después, todo explotó. Era viernes por la noche, y Laura había estado distante. Cuando llegué al departamento, la encontré en la sala, ojos rojos, teléfono en mano. Siéntate, dijo, con una calma que me dio escalofríos. Obedecí, el aire pesando como plomo. Encontré más mensajes, dijo, sin mirarme. Y fotos. Las que te mandó. Las que tú le mandaste. Mi estómago se hundió. Diego y yo fuimos estúpidos, enviándonos mensajes subidos de tono, fotos que nunca debimos tomar. Pensé que éramos cuidadosos, pero no lo suficiente. Laura, puedo explicarlo, dije, mi voz temblando. Ella levantó la mano, cortándome. No quiero excusas. Quiero la verdad. ¿Estuviste con Diego? El silencio fue ensordecedor. Quise mentir, pero su mirada me atravesaba. Bajé la cabeza, lágrimas cayendo en mi regazo. Sí, susurré. Laura soltó un sollozo, como si la hubiera apuñalado. ¿Desde cuándo?, preguntó, la voz rota. Unas semanas, mentí, porque la verdad era demasiado cruel. Y esa pancita, dijo, señalando mi vientre, ya imposible de esconder. No respondí. Solo lloré, y ella entendió. Lo que siguió fue una tormenta. Laura se levantó, gritando, llorando, caminando de un lado a otro. Eres una traidora, destrozaste mi vida, dijo, su voz llena de un dolor que nunca olvidaré. Éramos hermanas, confiaba en ti, ¿cómo pudiste hacerme esto? Intenté hablar, pedir perdón, pero una cachetada me cortó. ¿Y él, el hombre que amo, con el que quería casarme, cómo pudieron los dos hacerme esto? Sus palabras eran cuchillos, cortándome más profundo. Nunca te voy a perdonar, lárgate de mi casa, no quiero verte nunca. No había nada que decir. Me quedé ahí, llorando, mientras ella gritaba, su rostro desencajado, temblando de rabia y dolor. Recogí algunas cosas en una bolsa y me fui. La puerta se cerró detrás de mí, un sonido que aún resuena en mi cabeza. Supe que había perdido a mi hermana para siempre. La noticia se esparció como fuego. Laura se lo contó a nuestra madre, y mi madre me llamó al día siguiente, con una voz fría, cortante. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, dijo. ¿Cómo pudiste hacernos esto a todos? Estoy avergonzada de ti. No eres la hija que crié. Intenté explicarme, pedir perdón, pero no quiso escuchar. No quiero volverte a ver, me das asco, dijo, y colgó. Mi padre fue peor. No me llamó, no me escribió, me borró de su vida. Cuando lo contacté, respondió con un mensaje seco, para mí, estás muerta. Mis tíos, primos, todos me dieron la espalda. La familia que era mi refugio ahora me trataba como una extraña, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Y sé que lo hice. Mi madre estaba devastada. Siempre fue cercana a Laura, orgullosa de ella, pero también me quería, a su manera. Cuando se enteró, no solo estaba furiosa, sino herida. En una de las pocas veces que hablamos después, dijo que sentía que había fallado como madre, que no entendía cómo sus hijas terminaron así. Quería que fueran unidas, dijo, la voz rota. Mi padre, reservado, se cerró. Creo que mi traición fue una bofetada que no pudo procesar. Mis tíos y primos dejaron de invitarme, de hablarme, de incluirme. La familia se fracturó, y yo fui el epicentro. Confronté a Diego al día siguiente en su apartamento, buscando respuestas, queriendo que asumiera su parte. Cuando le dije que Laura lo sabía todo y que estaba embarazada, se puso pálido. ¿Qué hiciste?, gritó,
como si yo fuera la única culpable. Esto es tu culpa, tú me provocaste. Me quedé boquiabierta, con rabia y dolor. Mi culpa, dije, llorando. Tú estabas ahí, tú me buscaste, no actúes como si no quisieras esto. Pero no escuchó. Dijo que no estaba listo para ser padre, que no quería un hijo, que yo había arruinado todo. No me busques más, dijo, cerrando la puerta en mi cara. Me bloqueó de todo y desapareció. Supe por una amiga que ya salía con otra, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destrozado 2 vidas. Era un mentiroso, un manipulador, y yo fui estúpida por caer en su juego. Pensé que había una conexión, pero solo fui un juguete para él. Laura está destrozada. No la he visto desde que me echó, pero me llegan pedazos de información por amigos. Cortó todo contacto con Diego el mismo día. Dejó su trabajo, que amaba, porque no podía concentrarse, el dolor era demasiado. Apenas sale de casa. Está en terapia, intentando reconstruirse, pero dicen que llora todo el tiempo, que no come, que no confía en nadie. Diego era su mundo, su futuro, el hombre con quien planeaba casarse, tener hijos, construir una vida. Y nosotros lo rompimos. Yo la traicioné, apuñalándola por la espalda, y él le arrancó la capacidad de creer en el amor. Me la imagino sola, en su departamento, mirando fotos de ellos, preguntándose por qué no fue suficiente, por qué su hermana la destruyó. Ese pensamiento me mata, me despierta de noche, llorando, con el pecho apretado, sintiendo que no merezco respirar. Yo vivo en un cuarto pequeño que apenas pago con lo que gano en la cafetería. Mi panza es imposible de esconder, y cada salida es un juicio. En el supermercado, en la calle, en el autobús, la gente ve a una embarazada sin anillo y murmura. Pobrecita, seguro la abandonaron, irresponsable, me da lástima. Sus susurros son agujas. Me siento como una apestada, con un cartel que dice traidora. En la cafetería, los clientes hacen comentarios, algunos sutiles, otros crueles. ¿Y el papá?, preguntan, con sonrisas falsas. No respondo, bajo la mirada y sigo trabajando, porque no tengo opción. La culpa me aplasta. Me miro al espejo y no reconozco a quién veo. ¿Quién soy? ¿La hermana traidora? ¿La madre soltera? ¿La idiota que pensó que Diego valía la pena? Lloro casi todos los días, especialmente cuando siento al bebé moverse. Este pequeño no tiene la culpa, pero ya paga por mis errores. No sé cómo lo miraré cuando nazca, especialmente si tiene esos ojos verdes que me llevaron a la ruina. No sé cómo le explicaré que su existencia rompió una familia. La vergüenza, la soledad, el miedo al futuro, es demasiado. He tenido pensamientos oscuros, momentos en que pienso que no puedo seguir, que sería más fácil rendirme. Pero sus patadas me recuerdan que debo seguir, por él, aunque sea lo único que me mantenga viva. El embarazo es duro. Náuseas constantes, dolores de espalda, insomnio que me deja agotada. No tengo dinero para médicos privados, así que voy a un centro de salud pública donde las enfermeras me tratan con indiferencia, como un caso perdido más. Las citas son largas, humillantes, con salas de espera llenas de mujeres que no me miran. No tengo apoyo, nadie que me acompañe, nadie que pregunte cómo estoy. A veces, me siento en mi cuarto, con la mano en la panza, hablando con el bebé, pidiéndole perdón por el desastre en que lo metí. Voy a hacer lo mejor que pueda, le digo, pero no sé si es verdad. La realidad es aterradora. No sé cómo pagaré las cuentas, cómo criaré a un niño sola, cómo enfrentaré los juicios por el resto de mi vida. Mi sueldo apenas cubre lo básico, y cada día es una lucha. Quiero ser una buena madre, darle todo lo que pueda, aunque sea poco. Quiero que crezca sabiendo que es amado, incluso si el mundo me odia. Y Laura, daría cualquier cosa por volver atrás. Le escribo mensajes que nunca envío, pidiéndole perdón, rogándole que me deje explicarle. Pero sé que no está lista, y tal vez nunca lo esté. La destruí, le arranqué una parte del alma, y no hay palabras que lo arreglen. Espero que algún día pueda mirarme sin odio, que podamos hablar, aunque sea para gritarme. Quiero pasar mi vida intentando reparar el daño, aunque tal vez nunca sea suficiente. Ella siempre será mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, y la traicioné de la peor manera. Eso es todo, chicos. Gracias por escucharme. No sé qué pensarán de mí. Probablemente que soy un monstruo, una egoísta, una traidora. Tal vez lo soy. Pero intento seguir adelante, un día a la vez, por mi bebé. Estoy rota, pero no rendida. Si tienen consejos,
Algo que me ayude a navegar este desastre, déjenlo abajo. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo miro a mi hijo sin ver mi error? Gracias por estar ahí, por escucharme hasta el final. Esto es todo lo que tengo, y ahora está en sus manos. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Así siempre serás el primero en enterarte cuando subamos una nueva historia. Déjame tu comentario, me encantaría saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente video.